Para el año 2025, se estima que el 60% del territorio mundial sufrirá una grave escasez de agua, en muchos casos de manera extrema. Sin embargo, en medio de este panorama desalentador, hay una razón para la esperanza, y proviene precisamente de un pequeño país ubicado en el árido corazón del Medio Oriente, Israel. Desde antes de su establecimiento como Estado, los habitantes de esta tierra enfrentaron un desafío que parecía la escasez de agua. En un territorio seco y desértico, donde cada gota era un recurso invaluable, el desarrollo agrícola y la supervivencia misma parecían estar en juego. Pero lejos de rendirse ante la adversidad, Israel convirtió la necesidad en su mayor motor y la innovación en su mejor herramienta. A lo largo de los años, este país logró lo que para muchos transformó paisajes áridos en campos fértiles, convirtió el mar en agua potable mediante avanzadas plantas de desalinización y revolucionó la agricultura en pleno desierto. Gracias a la combinación de desalinización, reciclaje de agua y técnicas avanzadas de riego, Israel no solo garantizó su propio abastecimiento, sino que también se convirtió en un referente mundial en gestión hídrica, compartiendo su conocimiento con otras naciones enfrentando crisis similares. Pero ante estos hechos extraordinarios, surge una pregunta: ¿qué relación tiene todo esto con las profecías bíblicas? ¿Acaso la Biblia predijo que Israel haría florecer el desierto? ¿Podrían estos acontecimientos ser señales del cumplimiento profético y del fin de los tiempos? Estimado oyente, estas preguntas tan profundas e impactantes serán respondidas en este video. Por eso te invitamos a verlo hasta el final, para que seas testigo de los milagros que Dios sigue obrando en la tierra de Israel. No te lo pierdas. Antes de continuar, cuéntanos, ¿crees que Israel sigue siendo el pueblo elegido por Dios y que aún tiene grandes promesas por cumplir? Déjanos tu comentario. Empezamos. Ninguna otra nación en la historia ha sido objeto de tantos estudios bíblicos, análisis teológicos, debates y controversias como Israel. Lo que hace a este pueblo tan único y especial es su elección divina. Dios lo escogió para ser el instrumento a través del cual su plan y su mensaje serían revelados a todas las naciones. Desde sus inicios, Israel ha ocupado un lugar central en los propósitos de Dios, convirtiéndose en el escenario de algunos de los acontecimientos más trascendentales de la historia bíblica. A través de Israel, el Señor manifestó su poder, estableció su pacto y reveló su voluntad, lo que ha generado un profundo estudio y reflexión en innumerables generaciones de creyentes y estudiosos de las Escrituras. Por otro lado, también tenemos que considerar que a lo largo de la historia, el pueblo de Israel ha sido uno de los que más ha sufrido debido a las numerosas persecuciones que ha enfrentado. En la actualidad, los judíos están dispersos por todo el mundo, pero esta diáspora tiene raíces profundas. La dispersión del pueblo judío comenzó con la destrucción del primer templo en el año 586 a.C. por los babilonios, lo que llevó al exilio de muchos judíos a Babilonia. Aunque algunos regresaron tras el decreto de Ciro el Grande, la dispersión continuó. La mayor diáspora ocurrió después de la destrucción del segundo templo en el año 70 DC por el Imperio Romano, lo que provocó la expansión de comunidades judías por Europa, el Medio Oriente y el norte de África. Con el tiempo, los judíos se establecieron en distintas regiones, desarrollando tradiciones propias. Surgieron comunidades como los sefardíes en España y el Mediterráneo, los askenazíes en Europa Central y Oriental, y los mizrajíes en el mundo árabe. Durante la Edad Media, los judíos sufrieron discriminación, expulsiones y restricciones en varios países, como la expulsión de España en 1492 y de otros territorios europeos en el siglo XIX. Con la Ilustración y los procesos de emancipación, algunos judíos lograron integrarse en las sociedades europeas. Sin embargo, el antisemitismo no desapareció. En el siglo XX, la mayor tragedia fue el Holocausto, en el que 6 millones de judíos fueron asesinados por los nazis. Este acontecimiento dio un fuerte impulso al movimiento sionista, que ya desde finales del siglo XIX buscaba establecer un hogar nacional judío en Palestina. En 1948 se proclamó el Estado de Israel, permitiendo el regreso de judíos,
de todo el mundo. Desde entonces, millones han hecho aliyah retorno a Israel, especialmente tras eventos como la caída de la Unión Soviética, la persecución en países árabes y el resurgimiento del antisemitismo en algunas partes de Europa. En la actualidad, Israel sigue recibiendo a judíos de la diáspora, fortaleciendo su identidad nacional y religiosa. Además, el regreso del pueblo judío a la tierra de sus antepasados ha sido visto por muchos como el cumplimiento de antiguas profecías. Estas anunciaban que la tierra, antes desolada y árida, volvería a ser fértil y próspera. Hoy, Israel es testimonio de esa transformación. Sin embargo, antes de profundizar en cómo Israel ha logrado este notable desarrollo, es fundamental considerar un aspecto clave. Medio Oriente es una de las regiones más áridas y secas del planeta, con un clima que dificulta el acceso a fuentes de agua dulce. La escasez de agua es un problema que afecta a millones de personas y que se ha agravado en los últimos años debido al cambio climático, el crecimiento demográfico y la mala gestión de los recursos hídricos. Países como Irak, Siria, Yemen y Jordania enfrentan crisis severas debido a la disminución del caudal de los ríos y la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos. La falta de precipitaciones y las altas temperaturas han provocado sequías prolongadas, haciendo que la desertificación avance y afecte gravemente la agricultura y la seguridad alimentaria. La disputa por fuentes de agua también ha generado tensiones entre naciones, como en el caso de Turquía, Irak y Siria, con el uso del Éufrates y el Tigris, o el conflicto por el agua del río Jordán entre Israel, Jordania y Palestina. En medio de esta crisis regional, Israel ha logrado sobresalir como un ejemplo de innovación y eficiencia en la gestión del agua. Israel ha logrado convertir tierras áridas y desérticas en campos fértiles mediante una combinación de innovación tecnológica, planificación estratégica y gestión eficiente de los recursos hídricos. Desde su establecimiento en 1948, el país ha enfrentado el desafío de desarrollar la agricultura en un territorio donde más del 60% es desierto y los recursos de agua dulce son extremadamente limitados. Sin embargo, a través de la implementación de tecnologías avanzadas y métodos agrícolas sostenibles, Israel ha logrado transformar su paisaje y convertirse en un líder mundial en la producción agrícola en zonas áridas. Uno de los pilares fundamentales de este éxito ha sido la innovación en el uso del agua. Israel ha desarrollado avanzadas técnicas de desalinización, lo que le ha permitido convertir agua de mar en agua potable y de riego. Actualmente, una gran parte del agua potable utilizada en el país proviene de plantas desalinizadoras ubicadas a lo largo de la costa mediterránea. Además, el país ha implementado el reciclaje de aguas residuales para su uso en la agricultura. Aproximadamente el 90% de las aguas residuales tratadas son reutilizadas para el riego de cultivos, lo que convierte a Israel en el líder mundial en este tipo de prácticas. Otro factor clave en la transformación del desierto en tierras agrícolas ha sido el desarrollo del riego por goteo, una tecnología inventada en Israel en la década de 1960 por el ingeniero Simcha Blasfemia y perfeccionada por la empresa Netafim. Este sistema permite suministrar agua directamente a las raíces de las plantas en pequeñas cantidades y de manera constante, reduciendo significativamente el desperdicio de agua y aumentando la eficiencia del riego. Gracias a este método, los agricultores israelíes pueden cultivar una amplia variedad de frutas, verduras y cereales en regiones con precipitaciones mínimas. La investigación y el desarrollo en el campo de la agricultura han sido otro pilar fundamental del éxito israelí. Instituciones como el Instituto Volcani y la Universidad Hebrea de Jerusalén han liderado investigaciones en biotecnología, mejoramiento genético de cultivos y técnicas de cultivo adaptadas a condiciones extremas. Por ejemplo, los científicos israelíes han desarrollado variedades de trigo
y tomates resistentes a la sequía y con mayor rendimiento, lo que ha permitido aumentar la producción agrícola sin necesidad de expandir las tierras cultivables. Además, Israel ha implementado programas de forestación para combatir la desertificación y mejorar la calidad del suelo. El Fondo Nacional Judío, ANEF, por sus siglas en inglés, ha liderado esfuerzos de reforestación, plantando millones de árboles en todo el país. Uno de los logros más destacados es la creación del bosque Yatir, ubicado en el desierto del Negev, que ha demostrado que incluso las zonas áridas pueden volverse verdes con una gestión adecuada del agua y el suelo. Otro aspecto clave ha sido el desarrollo de tecnologías agrícolas de precisión. Israel ha incorporado sensores, inteligencia artificial y drones para monitorear el estado de los cultivos y optimizar el uso de recursos. Estas herramientas permiten a los agricultores detectar enfermedades en las plantas, medir la humedad del suelo y ajustar el riego y la fertilización de manera precisa, maximizando la productividad sin desperdiciar recursos. La combinación de todas estas estrategias ha permitido que Israel no solo sea autosuficiente en la producción de alimentos, sino que también se haya convertido en un exportador de productos agrícolas. El país es reconocido por la producción de cítricos, tomates, dátiles, aguacates y productos lácteos, entre otros. Además, ha compartido sus conocimientos con otros países enfrentados a la desertificación, promoviendo la cooperación internacional en temas de seguridad alimentaria y gestión del agua. En resumen, el pueblo judío, ante la mirada asombrada de las naciones, ha logrado lo impensable, ha hecho florecer el desierto, ha convertido tierras áridas en suelo fértil y productivo. Desde su establecimiento como Estado el 14 de mayo de 1948, Israel ha incrementado significativamente su superficie agrícola irrigada, pasando de 30.000 hectáreas a más de 200.000 en la actualidad. Así vemos cumplirse ante nuestros propios ojos la profecía de Ezequiel capítulo 36, versículos 34 y 35. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirá esta tierra que era asolada, ha venido a ser como el huerto de Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. En Isaías, capítulo 65, versículos 21 al 23, también edificarán casas, y morarán, en ellas plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles, serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Recordemos nuevamente las palabras del profeta Isaías en el capítulo 26, versículo 6: días vendrán, cuando Jacob echará raíces, florecerá, y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Y por último, en Ezequiel, capítulo 36, versículos 24 y 29, encontramos lo que Dios tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Profecías que tienen que ver con este tema hay muchas, y lo más sorprendente es que ya están cumpliéndose ante nuestros propios ojos. Un claro ejemplo es el desierto de Arabá, una región árida en Israel, que poco a poco se ha transformado en tierras fértiles repletas de vegetación y vida. El desierto de Arabá es especial por una razón notable. En él se cultiva aproximadamente el 50% de los vegetales que Israel exporta al mercado internacional. Productos como uvas, tomates y dátiles prosperan en este entorno gracias a innovadoras técnicas agrícolas. Además de los cultivos en el valle, se han desarrollado invernaderos, sistemas de irrigación por goteo y avances tecnológicos que han hecho posible esta transformación. Ubicado en el sur de Israel, cerca de la frontera con Jordania,
El Arabá se ha convertido en un motor clave de la economía del país. Para quienes prefieren temperaturas más templadas, la buena noticia es que, aunque en verano el clima puede alcanzar los 40 grados centígrados, los invernaderos mantienen una temperatura más agradable de entre 28 grados centígrados y 30 grados centígrados. Gracias a un sistema de refrigeración, se recrean condiciones climáticas óptimas para el cultivo de melones, sandías y calabazas. La mayoría de las verduras producidas en esta región se exportan a Europa. Se cultivan en surcos con tierra fértil y se nutren mediante un eficiente sistema de riego por goteo. A pesar de que las precipitaciones anuales en la zona apenas alcanzan los 30 mm, lo que haría pensar que la agricultura es prácticamente imposible, la inversión en investigación y tecnología ha permitido que ocurra un verdadero milagro en el Arabá. Sin embargo, es importante recordar que este asombroso acontecimiento ya había sido anunciado en la profecía bíblica. En el libro de Isaías, capítulo 35, versículos 1-2, leemos: "Los se alegrará en el desierto, y la soledad del yermo se gozará y florecerá, como la rosa florecerá profusamente. Y también se alegrará y cantará con júbilo, la gloria del Líbano le será dada la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro". Esta promesa es verdadera, ya que el Israel moderno ha convertido el desierto y la soledad en granjas productivas, y realmente ha hecho que el desierto florezca como la rosa. En el año 1920, en toda la región de Palestina solo había alrededor de 18.000 árboles. Durante el dominio otomano, se aplicaba un impuesto sobre cada árbol, lo que desmotivaba a la población a plantarlo. Sin embargo, con la fundación del Estado de Israel, y en apenas una década, se plantaron 50 millones de árboles. En la actualidad, Israel cuenta con más de 250 millones de árboles, convirtiéndose en el único país del mundo que tiene más árboles que hace un siglo. Este fenómeno ya había sido anunciado en la profecía bíblica. En Isaías, capítulo 41, versículos 19 y 20, podemos leer: "Lo daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan, y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto, y que el Santo de Israel lo creó". Estimado oyente, sin duda Dios sigue cumpliendo sus promesas con respecto a Israel, y estamos seguros de que esta nación amada aún tiene grandes profecías por cumplirse a medida que nos acercamos al final de los tiempos. Una de esas promesas es que el Señor volverá a reunir a las 12 tribus de Israel. Las Escrituras nos revelan repetidamente que el anhelo de Dios siempre ha sido restaurar y reunir a su pueblo, el cual aún permanece disperso entre las naciones. No obstante, en el tiempo señalado, esto se hará realidad. Veamos lo que dice Jeremías, capítulo 33, versículo 7. "Y haré volver los cautivos de Judá, y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio". En Ezequiel capítulo 36, versículo 24, "También y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país". Cuando Ezequiel dio esta profecía por primera vez, Israel estaba prácticamente desolado, y su pueblo estaba exiliado. Dios prometió no solo traer de vuelta a su pueblo del cautiverio babilónico, sino también una reunificación mayor y más completa por venir. Esto no se relaciona meramente con la restauración desde Babilonia. Los judíos están actualmente dispersos en todos los países paganos, mahometanos y cristianos. De estos serán recogidos y traídos para que recuperen su propia tierra. Por lo tanto, vemos que desde la antigüedad, Dios había prometido a su pueblo Israel que aunque castigaría su pecado, nunca se olvidaría de ellos y volvería a tratar con ellos como nación al final de los tiempos, liberándoles de sus enemigos, entre los que se incluían poderosas naciones y el mismo Satanás. Estas mismas promesas fueron expresadas de manera similar por el profeta Miqueas, quien también anunció el futuro reino universal del Mesías en el monte de Sión. Leamos Miqueas capítulo 4 versículos 1-2 en los últimos días.
El monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas, y gente del mundo entero acudirá allí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones, y dirá: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Pues la enseñanza del Señor saldrá de Sión y su palabra de Jerusalén. Esta profecía aún no se ha cumplido. En la actualidad, las naciones del mundo no acuden a Jerusalén para escuchar la palabra del Señor, ni tampoco la palabra de Dios sale desde Jerusalén a toda la tierra. Esto solo sucederá cuando el único y verdadero príncipe de paz, Jesucristo, establezca su reinado. Esta profecía habla de la futura exaltación de Jerusalén, la ciudad de Sión, en la restauración definitiva del Señor. Su cumplimiento total ocurrirá en el milenio, cuando multitudes de pueblos acudirán a una Jerusalén, restaurada y redimida, establecida como la capital del mundo en ese tiempo. Por lo tanto, querido oyente, estamos viviendo en un tiempo profético en el que vemos cómo las Escrituras se cumplen ante nuestros propios ojos. Hoy Israel es un testimonio vivo de la transformación que Dios prometió. Como hemos considerado, el desierto está floreciendo en esta tierra, tal como fue anunciado en la profecía bíblica. Esto es una prueba irrefutable de que todas las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Por otro lado, es cierto que hay gloriosas promesas para Israel en el plan divino. Pero, estimado oyente, también nosotros, como Iglesia del Señor, hemos recibido promesas extraordinarias. Podemos tener plena confianza en que Dios es fiel y cumplirá cada una de ellas en su tiempo perfecto. Por eso quiero animarte a seguir adelante con fe y esperanza. No permitas que las dificultades te desanimen, sino aférrate a las promesas de Dios. Oremos unos por otros, fortaleciendo nuestra comunión y levantándonos en unidad. Y no olvidemos orar por Israel, porque es una nación especial en los planes de Dios. Que el Señor bendiga a Israel y que su paz reine sobre Jerusalén. Sigamos firmes en la fe, confiando en el cumplimiento de su palabra. Y así llegamos al final de este video. Esperamos sinceramente que la información compartida haya sido útil y enriquecedora para ustedes y que haya aportado algo valioso a su comprensión o interés sobre el tema tratado. Agradecemos mucho su tiempo y atención y nos encantaría que nos acompañaran en el próximo video. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.